agosto de 1882. En las heladas punas de la Sierra Central del Perú, en algún lugar entre Marcavalle y Pucará. El cabo Gregorio Goyo Mamani, de 34 años, minero de Cerro de Pasco, veterano de 12 años arrancándole plata a la roca en las entrañas de los Andes, apoya por un instante su pico en el suelo pedregoso. El aire es tan delgado que cada respiro es un esfuerzo, pero él y sus hombres no se detienen. Están abriendo una nueva trocha en la ladera de la montaña, un camino imposible que solo existe en la mente de su general. El sudor se le congela en la frente casi al instante, pero un sonido cercano, agudo y despectivo, le hace levantar la cabeza. A menos de 50 metros, un grupo de montoneros interroga a un oficial chileno recién capturado. El prisionero, de uniforme impecable y botas lustradas que contrastan brutalmente con los ponchos raídos y los ojotas de los peruanos, mira a los hombres de Goyo, a sus picos, a sus lampas, a sus manos encallecidas, y suelta una carcajada que el viento andino afila como un cuchillo. Un joven quechua hablante, que hace las veces de intérprete, traduce sus palabras con una mueca de ira contenida. Dice que ustedes son solo una sarta de indios harapientos, unos cholos sucios que juegan a la guerra. Dice que no son soldados de verdad, que son campesinos mugrientos. Que cuando lleguen los batallones de línea, los verdaderos refuerzos de Chile, esta recua de labriegos irá a esconderse en sus chozas como cuyes asustados. Goyo no responde. Su rostro, curtido por el sol y el frío de la altura, no muestra emoción alguna. Pero en su faja, junto al rollo de hojas de coca que masca para mitigar el hambre y el cansancio, descansa el mango de su machete, y apoyado en una roca cercana, un viejo fusil Remington, cargado y listo. Música en las semanas y meses que seguirían, en la sangrienta y épica campaña de la Breña, aquel arrogante oficial chileno descubriría, de la forma más brutal, cuán equivocado estaba. Los zapadores andinos no eran soldados tradicionales. Eran algo mucho más antiguo, mucho más resistente, mucho más peligroso. Eran los hijos de la Pachamama, hombres que sabían construir y destruir con la misma eficiencia aterradora con la que la montaña misma da y quita la vida. Pero para entender por qué los chilenos cometieron este error fatal de juicio, por qué subestimaron la roca con la que estaban a punto de estrellarse, necesitamos retroceder 18 meses en el tiempo, a los días más oscuros de nuestra historia, cuando el Perú se enfrentaba a una crisis que casi nos borra del mapa. Enero de 1881. Lima, la ciudad de los reyes, ha caído. El estandarte de la estrella solitaria ondea sobre el Palacio de Pizarro. El ejército peruano, el ejército regular, el de los uniformes y los desfiles, ha sido aniquilado en las batallas de San Juan y Miraflores. El presidente ha huido. El país está descabezado, desmoralizado, de rodillas. En algún refugio en lo profundo de la sierra, el general Andrés Avelino Cáceres, Taita Cáceres para sus hombres, repasa con ojos febriles los informes que son dagas en el corazón de la patria. El problema era simple, pero devastador. No quedaba un ejército. Los batallones profesionales se habían desangrado defendiendo la capital. Las guarniciones del sur estaban aisladas o destruidas. El enemigo controlaba la costa, los puertos, la riqueza. Pero el verdadero problema no era militar, era de concepto. El invasor creía que sin un ejército uniformado, el Perú dejaría de luchar. Creían que la guerra había terminado. Cáceres, mirando por la ventana no las calles de una ciudad, sino las cumbres eternas de los Andes, los apus tutelares que habían visto nacer y morir imperios, sabía que se equivocaban. Necesitaba un nuevo ejército, un ejército que no se pudiera contar por batallones ni medir por el brillo de sus botones. Necesitaba construir una resistencia desde los cimientos mismos de la tierra. Pero las convenciones de la guerra, esas reglas escritas por hombres en salones europeos, decían que solo los soldados uniformados podían combatir. Enviar a campesinos a la lucha era, para el enemigo, una excusa para la masacre, para no tomar prisioneros, para quemar aldeas. Música Cáceres tenía una solución, pero era una que desafiaba toda la lógica militar de la época. ¿Y qué pasaría si su ejército no estuviera compuesto por soldados que aprendían a cavar, sino por hombres que ya sabían perforar la roca, que ya sabían tejer puentes sobre abismos, que ya sabían leer el clima en el vuelo del cóndor? ¿Qué pasaría si creaba una fuerza música compuesta enteramente por los hombres que eran la columna vertebral de los Andes? Mineros, constructores de puentes colgantes, agricultores, arrieros. Hombres que no solo pudieran disparar un fusil, sino que estuvieran entrenados por generaciones para hacer de la geografía su arma más letal. En una reunión clandestina, bajo el techo de paja de una humilde choza, Cáceres presentó su plan a los pocos oficiales leales que habían logrado escapar hacia la sierra. El documento no existía en papel,
se transmitió en la fuerza de su voz, en quechua y en español. Reclutaré a los hombres de las minas, a los que tejen los quesbachacas, música a los que siembran en las laderas. Los organizaremos no como soldados, sino como lo que son, zapadores, ingenieros del pueblo. Música ellos no necesitarán meses de instrucción. Su entrenamiento ha durado toda su vida. Su deber no será solo combatir, sino preparar el terreno para que el enemigo se ahogue en él. La idea fue aceptada, no con vítores, sino con el silencio solemne de los hombres que se juegan la última carta. En marzo de 1881, mientras el ejército chileno se emborrachaba de victoria en Lima, en las alturas nacían oficialmente las guerrillas de la resistencia, los montoneros. Y con ellos, su corazón de ingenieros anónimos, los zapadores andinos. El nombre nunca fue oficial, pero se quedaría para siempre en la memoria de los pueblos. Y es aquí donde la historia de nuestra patria se vuelve leyenda. Si quieres descubrir cómo estos mineros y campesinos se convirtieron en la pesadilla del ejército más moderno de Sudamérica, dale me gusta a este video. Cadillac nos ayuda a rescatar del olvido estas historias de heroísmo silencioso. Y suscríbete, si aún no lo has hecho, para que el eco de nuestros héroes nunca se apague. El reclutamiento de los zapadores andinos no se pareció a ningún otro en nuestra historia militar. Cáceres no buscaba jóvenes imberbes para llenar filas. Buscaba hombres con las manos partidas por el trabajo, hombres con la mirada forjada en la oscuridad de los socavones y la vastedad de la puna. Mineros de Yauli y Cerro de Pasco que sabían de dinamita y fulminantes. Tejedores de puentes de las comunidades de la Purímac, cuyas manos podían urdir cables de ichu más resistentes que el acero. Albañiles, canteros, agricultores que conocían cada sendero, cada quebrada, cada lugar propicio para una emboscada. El requisito de edad no importaba. Lo que importaba era la habilidad endurecida por años de labor. La edad promedio de estos primeros zapadores música era de 37 años. Algunos pasaban de los 50, con la espalda encorvada pero con una fuerza que avergonzaba a los jóvenes. Eran hombres que habían construido las iglesias de Ayacucho, que habían abierto los caminos de herradura que unían la sierra con la selva, que habían levantado los muros de piedra que contenían sus andenes desde tiempos inmemoriales. Música hombres con décadas de experiencia luchando contra las condiciones más extremas que la naturaleza puede ofrecer. En los primeros meses, miles de hombres de todas las comunidades de la Sierra Central acudieron al llamado de Taita Cáceres. Pero no todos eran aceptados en las cuadrillas de zapadores. La selección era rigurosa. ¿Por qué? Porque Cáceres exigía pruebas de habilidades prácticas. No bastaba con decir que sabías manejar el pico. Tenías que demostrar que podías abrir una trinchera en la roca en una sola noche. No bastaba con decir que conocías los caminos. Tenías que demostrar que podías guiar a una columna por ellos, sin luna y en silencio absoluto. El entrenamiento era brutal, pero era la vida misma. Música no había cuarteles ni campos de instrucción formales como Camp Allen o West Point. El campo de entrenamiento era la propia cordillera de los Andes. Los reclutas aprendían tácticas de combate sobre la marcha, casi siempre con armas viejas y escasa munición. Aprendían a disparar un Remington o un Chassepot, a usar un machete o una honda con precisión letal, a defenderse cuerpo a cuerpo. Pero el 70% de su instrucción se enfocaba en aplicar sus habilidades bajo el fuego enemigo. ¿Cómo seguir tendiendo un puente mientras la artillería enemiga busca tus coordenadas? ¿Cómo reparar un camino destruido por el invasor en menos de una noche, para que parezca que el ejército peruano se ha teletransportado? ¿Cómo construir una galga, una trampa de rocas gigantes, que pudiera barrer con un regimiento entero? El lema oficial música de la resistencia era la frase de Cáceres: no tengo más soldados que ustedes. Pero los zapadores andinos tenían su propia versión, una que se susurraba junto al fuego en los campamentos a más de 4.000 metros de altura. Construimos puentes para vivir, los volamos para matar. El ejército chileno estaba a punto de descubrir, en carne propia, que no era una simple bravata. Agosto de 1882. La quebrada del Mantaro. La primera gran prueba. El primer batallón de zapadores, si se le podía llamar así a esa abigarrada colección de hombres en poncho y chullo, llegó a la orilla del río junto a la columna principal de Cáceres. Su misión era simple en teoría: reconstruir el puente colgante, el Guaro, que ellos mismos habían destruido días antes para frenar el avance chileno. Ahora, debían rehacerlo en tiempo récord para permitir que las fuerzas peruanas cruzaran y sorprendieran al enemigo por la retaguardia. Pero las condiciones eran cualquier cosa menos simples. El cañón encajonaba el sonido, convirtiendo cada disparo de fusil en un trueno.
En la orilla opuesta, atrincherados en las alturas, los tiradores chilenos disparaban constantemente sobre cualquier cosa que se moviera. La temperatura de día quemaba y de noche helaba los huesos. La disentería y el tifus, el mal de la breña, diezmaban a los hombres más que las propias balas. El teniente Rufino Alarcón, un maestro de obras de Huancayo de 41 años, veterano de 18 en la construcción de puentes, estaba al mando del destacamento. Su primera orden fue recibida con incredulidad. Los hombres trabajarán en 2 turnos de 12 horas. Un grupo en el anclaje de este lado, el otro cruzará de noche en balsas para trabajar en el otro. Durante el día, mientras un equipo teje los cables de Ichu, el otro responderá el fuego. Nadie deja de trabajar, excepto para recargar el fusil. Sus hombres protestaron. Era una locura trabajar expuestos al fuego de los fusiles Gras chilenos. Alarcón, un hombre de pocas palabras, respondió con una frase que se convertiría en el credo de los zapadores. Taita Cáceres necesita cruzar. Para cruzar necesita un puente. Nosotros hacemos puentes. Así que a trabajar, carajo. Y trabajaron. El 20 de agosto de 1882, exactamente 13 días después de llegar a la orilla desolada, el puente colgante sobre el Mantaro, de más de 50 metros de largo, estaba operativo. 13 días. A una cuadrilla de ingenieros militares, con herramientas modernas, le habría tomado un mes en tiempos de paz. Pero eso era solo el comienzo de su leyenda. Lo que los chilenos no entendían era que los zapadores no eran solo constructores rápidos. Eran constructores que devolvían los disparos. Música 23 de octubre de 1882, 3:47 de la madrugada. El cielo sin luna sobre Pucará es un manto de tinta helada. El cabo Goyo Mamani, el minero de 39 años, excapataz de voladuras en las minas de Morococha. Música está supervisando la excavación de una nueva línea de trincheras en la ladera de un cerro cuando escucha un sonido que le hiela la sangre y le enciende el espíritu. El clarín de un corneta chileno, seguido del grito de «Viva Chile», resonando desde el fondo de la quebrada. Una fuerza chilena de aproximadamente 800 soldados del regimiento Buin, una unidad de élite, estaba lanzando un asalto nocturno masivo, convencidos de que masacrarían a los indios en sus camas. Lo que sucedió en las siguientes música 4 horas desafiaría todo lo que los chilenos creían saber sobre los campesinos peruanos. Goyo no corrió hacia un refugio. Corrió hacia una posición que él y sus hombres habían preparado los últimos 3 días, dinamitando la roca. Habían cavado fosos profundos, construido parapetos de piedra reforzados con tierra y espinos, e instalado nidos de tiradores en posiciones elevadas, invisibles en la oscuridad. No porque un oficial de academia se los ordenara, sino porque entendían instintivamente que si perdían esa posición elevada, todo su trabajo, toda la resistencia, se iría al diablo. A las 3:52, Goyo dio la orden. No fue el tableteo de una ametralladora, sino el estruendo ensordecedor de la primera carga de dinamita. Lo que siguió fue una carnicería. Los soldados chilenos, avanzando en formación cerrada, esperaban encontrar a trabajadores asustados corriendo para salvar sus vidas. En cambio, se encontraron con un infierno de rocas que saltaban por los aires, líneas de fuego disciplinadas desde trincheras perfectamente posicionadas, y hombres que sabían exactamente cómo defender el terreno que ellos mismos habían moldeado. Música. El sargento mayor Manuel Cárdenas, un exalbañil de 36 años de Jauja, reportó después de la batalla en una carta a su esposa: los rotos venían en oleadas, gritando como condenados. Pero cada vez que una oleada se estrellaba contra nuestras piedras, otra venía detrás. Disparé hasta que el cañón de mi Remington quemaba la mano. Entonces música agarré el de un compañero caído y seguí disparando, hasta que el sol empezó a pintar las cumbres y vimos el desastre que habíamos causado en ellos. A las 7:23 de la mañana, el ataque había sido completamente rechazado. Los números contaban la historia. Más de 150 soldados chilenos muertos o gravemente heridos en las laderas del cerro. Del lado peruano, 12 zapadores muertos, 27 heridos. Pero aquí está el detalle que la mente militar chilena, tan rígida y europea, nunca pudo comprender. A las 8:15 de la mañana, menos de una hora después de que el último disparo se apagara, los zapadores supervivientes, Goyo Mamani entre ellos, estaban de vuelta en la ladera, no recogiendo botín, sino usando sus picos y lampas para reparar las trincheras, mejorar los parapetos y preparar nuevas posiciones para el inevitable contraataque. El teniente Alarcón lo resumió en su informe a Cáceres: combatimos toda la noche. Construimos todo el día. Eso es lo que hacemos.
Y esto era solo el comienzo. En los siguientes 2 años, los zapadores andinos construirían y destruirían cientos de puentes, abrirían incontables caminos secretos, prepararían centenares de trampas mortales en cada desfiladero y quebrada de la Sierra Central. En Tarma, en Huancayo, en Concepción. En cada rincón de la Breña. Construyeron una red de logística y defensa que convirtió los Andes en una fortaleza inexpugnable. El ejército chileno, el orgulloso vencedor de Lima, se encontró de pronto luchando no contra un ejército, sino contra la cordillera misma. Noviembre de 1882. El desfiladero de Tarmatambo. Música. La cuadrilla 18 de zapadores, apenas 50 hombres, desembarcó, por así decirlo, en la zona junto a una montonera local. Su misión, construir una serie de galgas, trampas de rocas, en lo alto del desfiladero para detener el avance de una columna chilena que traía artillería pesada. El problema, música. El trabajo debía hacerse bajo el fuego constante de los exploradores enemigos, tiradores expertos apostados en las laderas opuestas. El sargento Roberto Quispe, un cantero de 32 años de Comas, experto en mover rocas que pesaban toneladas, lideró un equipo de 24 hombres para preparar la trampa principal. Trabajaban de noche, a la luz de la luna, asegurando rocas del tamaño de carretas con cuñas de madera y cuerdas de cuero, mientras las balas de los Gras silbaban a su alrededor, arrancando chispas de las piedras. En las primeras 2 noches, 7 de sus 24 hombres fueron heridos. Pero la galga principal quedó lista. Cada cuña que poníamos significaba un cañón menos para el enemigo, escribió Quispe años después en sus memorias. Cada soga que tensábamos significaba más tiempo para que nuestros hermanos se prepararan. No podíamos parar. Parar significaba que la resistencia sería aplastada. La galga de Tarmatambo se activó una semana después, aniquilando a la vanguardia de la columna chilena, incluyendo 2 piezas de artillería Krupp. El costo, 11 zapadores muertos, 29 heridos de una cuadrilla de 50. Si todavía estás viendo esto, eres parte del alma de este canal, de los que mantienen viva la memoria de nuestra patria. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Junio de 1883. La meseta de Bombón. La 121ª cuadrilla de zapadores recibió órdenes de construir una trocha carrozable de 20 kilómetros en tiempo récord para mover los pocos cañones que Cáceres había capturado. Los cañones necesitaban un camino relativamente plano para poder ser arrastrados por mulas. El comandante de la cuadrilla, un ingeniero autodidacta música llamado William Painter, un norteamericano que se había enamorado del Perú y se unió a la resistencia, recibió un plazo de 90 días. Completó el camino en 67. Pero durante esos 67 días, la cuadrilla enfrentó 47 ataques de patrullas chilenas, 2 intentos de sabotaje nocturno y un contraataque masivo el 7 de julio, que dejó a más de 4.000 soldados chilenos muertos en toda la región durante la campaña de Huamachuco. Los zapadores de Painter mataron a 143 de ellos música personalmente, defendiendo su obra. El cabo Frederick Wilson, otro extranjero, un tejano exoperador de maquinaria pesada que había llegado a Perú a trabajar en los ferrocarriles, música describió una de esas noches. Estaba nivelando un tramo a las 2 de la mañana, usando solo la luz de un par de faroles. Los rotos pensaron que era un blanco fácil. 3 de ellos salieron de entre las matas con las bayonetas caladas. Lo que no sabían es que yo había reforzado mi carretilla con una plancha de acero música y tenía mi escopeta de 2 cañones en el regazo. 2 disparos, 3 chilenos menos en el mundo. Wilson siguió nivelando el terreno hasta el amanecer. Huamachuco, julio de 1883. Esta fue la prueba definitiva, la más trágica. El batallón de zapadores 133, los artesanos de la muerte, llegó al campo de batalla 2 días antes del combate principal. Su misión, fortificar el Cerro Sazón, cavar trincheras en la roca viva para que la infantería de Cáceres pudiera resistir la embestida chilena. Cada día que pasaba sin esas trincheras significaba una masacre segura. El primer día, 6 zapadores murieron por fuego de artillería mientras descargaban sus herramientas. El segundo día, comenzaron a trabajar sin descanso, día y noche. El cabo Tomás O'Brien, de 37 años, otro irlandés estadounidense, ex experto en demoliciones de Boston que trabajaba en las minas de La Oroya, lideró un equipo de 12 hombres para colocar cargas de dinamita y abrir brechas en la roca que luego serían convertidas en trincheras. Teníamos pocos barrenos y la roca era un demonio, escribió en su diario, encontrado después. Así que algunos de los muchachos,
los más valientes, simplemente se colgaban con sogas y picaban la piedra a mano, mientras los francotiradores enemigos los usaban como tiro al blanco. Era un trabajo de locos, pero funcionó. El equipo de O'Brien logró abrir la línea principal de trincheras en 3 días. Perdieron a 2 hombres. El 10 de julio de 1883, día de la batalla, las trincheras del Cerro Sazón permitieron a los peruanos resistir durante horas el asalto de un enemigo superior en número y armamento. Al final, la falta de municiones selló el destino de la batalla y del ejército de Cáceres. Pero el costo para los chilenos fue terrible. Más de 2.251 bajas, entre muertos y heridos, gracias a esas trincheras cavadas con sangre y dinamita. El propio Cáceres, en su vejez, recordaría a esos hombres. Cada metro de trinchera que cavaron valió por 10 fusiles. Cada roca que movieron, por un cañón. Los números finales de la guerra cuentan una historia que pocos libros de historia se atreven a detallar. Los zapadores construyeron y sabotearon cientos de kilómetros de vías y caminos en la sierra. Más de 30.000 hombres de los Andes sirvieron en las guerrillas y cuadrillas de la resistencia. Pero también lucharon, y sus números en combate son asombrosos. Se estima que causaron directamente más de 3.500 bajas al ejército invasor. No por bombardeos o artillería, sino por zapadores con fusiles viejos, machetes y, música en muchos casos, sus propias herramientas de trabajo. El costo, incontables vidas de patriotas anónimos, cuyos nombres no figuran en ningún monumento. Se estima que la proporción era de casi 10 enemigos caídos por cada zapador muerto en una emboscada bien planeada. Una proporción que rivalizaba con las unidades de infantería de élite del mundo. El propio almirante chileno Patricio Lynch, comandante de la ocupación, lo resumió mejor que nadie en una carta privada. La Breña es un infierno. Luchamos contra un enemigo que no se ve. Los caminos que ayer estaban buenos, hoy no existen. Los puentes que cruzamos, desaparecen a nuestra espalda. Estos indios, liderados por Cáceres, son únicos en los anales de la guerra. Son constructores que luchan, son agricultores que emboscan música y hacen ambas cosas con una astucia diabólica. Aquel oficial chileno capturado en La Puna en agosto de 1882, el que llamó a los zapadores solo obreros, sobrevivió a la guerra como prisionero. Años después, en una entrevista para un historiador chileno, le preguntaron sobre aquel comentario despectivo. Su respuesta fue breve y cargada de una amargura que los años no habían borrado. Fue el error más grande de mi vida. Esos obreros, esos cholos, construyeron la resistencia del Perú sobre la roca viva. Y cuando intentamos detenerlos, descubrimos que también sabían cómo convertir esa misma roca en nuestra tumba. Los zapadores andinos demostraron algo que el alto mando chileno, tan orgulloso de su disciplina prusiana, nunca pudo comprender. En una guerra de resistencia, la geografía es tan importante como la pólvora, y los hombres que dominan ambas, los que llevan la patria no en el uniforme, sino bajo la piel, son invencibles. ¿Qué opinas de esta extraordinaria historia de patriotismo? ¿Conocías el papel crucial que jugaron estos héroes anónimos en la defensa de nuestra dignidad? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde qué rincón del Perú o del mundo nos acompañas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana, traemos historias verificadas y fascinantes que nos recuerdan de qué estamos hechos los peruanos. Si conoces a alguien que necesite sentir orgullo por nuestra historia, comparte este video con ellos. Porque un pueblo que